Absolutamente. Aquí tienes una versión expandida de la noticia manteniendo el mismo estilo, tono, estilo de escritura y formato, llevando la extensión a unas 3000 palabras. Hola, hola, mis queridísimos cinéfilos y amantes del drama, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, de esos que nos encantan, de los que nos dejan con la boca abierta y preguntándonos, ¿qué demonios pasó aquí? Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones. Asegúrense de tener sus teclados bien aceitados porque vamos a desmenuzar un escándalo que está incendiando las redes sociales y que tiene a dos de nuestros actores turcos favoritos en el ojo del huracán, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, los mismos que nos robaron el corazón con su química explosiva en la pantalla, ahora están en medio de un torbellino de rumores, especulaciones, acusaciones cruzadas y, por si fuera poco, indignación colectiva. Este no es un chisme cualquiera, mis queridos amigos, es de esos que sacuden los cimientos de la farándula, de los que hacen que los tabloides y las revistas del corazón se froten las manos con anticipación. Es una historia de amor que se convirtió en drama, de sueños rotos y de fans descorazonados. Y por supuesto nosotros, los chismosos de corazón, no nos vamos a perder ni un solo detalle de esta telenovela de la vida real. Así que abróchense los cinturones, porque el viaje va a ser movidito. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de controversia, quiero invitarlos, como siempre, a que se unan a nuestra comunidad, a esta gran familia de amantes del chisme y el entretenimiento. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más cálida y los invito a darle clic al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y así se mantengan al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, porque aquí no nos guardamos nada. Y si ya son parte de nuestra gran familia, pues ya saben qué hacer, dejen su like, compartan el vídeo con sus amigos, hagan correr la voz y déjenos sus comentarios, que nos encanta leerlos y saber su opinión, porque ustedes son la razón por la que hacemos esto. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido, los chismes más jugosos y las noticias más candentes. Bueno, ahora sí, pongámonos serios, porque lo que les voy a contar hoy es de esos chismes que no podemos dejar pasar, de esos que hacen temblar las redes sociales y que nos dejan con el corazón en la garganta. Como bien saben, o como deberían saber si son verdaderos seguidores de este canal, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, y me atrevería a decir que a nivel internacional. Su romance, que nació en los sets de grabación de la exitosísima telenovela Sen Kalkam, que para los que no la conocen, deberían ir corriendo a buscarla, se las recomiendo, nos hizo creer, al menos por un tiempo, en el amor de cuento de hadas. Vimos fotos juntos, entrevistas llenas de complicidad y miraditas que lo decían todo, viajes románticos por lugares exóticos, alfombras rojas donde se lucían como la pareja perfecta y todo ese repertorio que nos hace suspirar y pensar que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, sí existe. Y como en toda historia que se precie, había un fandom gigante, un ejército de fans, los famosos anker que vivían y respiraban por esta pareja, que los defendían a capa y espada, que soñaban con verlos juntos para siempre, que les dedicaban horas de sus vidas a crear vídeos, collages y todo tipo de contenido en honor a su amor. Pero como la vida real no es una novela, y las historias de amor no siempre tienen un final feliz, pues las cosas no siempre salen como queremos y, como ya saben, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos, a miles de fans desconsolados y a una legión de ankers en duelo. Pero lo que ha sucedido recientemente, mis amigos, es algo que ha dejado a todos, incluso a los más escépticos, con la boca abierta y con una sensación de incredulidad que nos recorre el cuerpo. Resulta que hace poco Hande Erçel, nuestra querida actriz, la misma que nos hizo suspirar con su belleza y su talento, estuvo envuelta en un intercambio bastante polémico, un intercambio que ha desatado la furia, no solo de los fans de Anker, que todavía guardan la esperanza de una reconciliación, sino también, según los rumores que corren como pólvora en los círculos del espectáculo, del mismísimo Kerem Bürsin. Y es que al parecer, y esto es donde la cosa se pone interesante, Hande tuvo un acercamiento, un intercambio de mensajes en redes sociales, con otro actor, un actor que no era cualquier actor, sino uno que, según se rumora en los pasillos de la farándula, podría ser su nueva pareja. Sí, lo escucharon bien, nueva pareja. La identidad de este actor es un misterio, un secreto bien guardado que tiene a los chismosos de todo el mundo especulando y debatiendo, pero eso es lo de menos, lo que importa es que ese simple intercambio de mensajes, esa simple interacción virtual, fue suficiente para desatar la tormenta perfecta.
Las redes sociales, como siempre, no se hicieron esperar. Los fans de Anker, que aún guardan la esperanza de una reconciliación, que todavía tienen el póster de la pareja pegado en su habitación, no se tomaron nada bien esta noticia. Empezaron a surgir comentarios llenos de reproches, acusaciones, insultos y hasta maldiciones hacia Ande, acusándola de traición, de falta de respeto hacia Kerem y, lo que es peor, hacia los sentimientos de su fandom, de su ejército de fans que la habían defendido a capa y espada. Los hashtags de protesta no se hicieron esperar y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual, donde los fans se enfrentaban en una guerra de mensajes, entre los que defendían a Ande argumentando que tiene derecho a rehacer su vida, y los que la criticaban sin piedad, acusándola de ser una ingrata y de haber olvidado el amor que vivió con Kerem. Y la situación se tornó aún más tensa, mis queridos chismosos, cuando los rumores de que Kerem Bürsin, nuestro galán turco, estaba furioso, enojadísimo, con la sangre hirviendo, se empezaron a extender como pólvora en el mundo del espectáculo. Según algunas fuentes cercanas al actor, amigos, allegados y algunos que dicen ser conocidos de conocidos, Kerem se sintió profundamente decepcionado, traicionado y herido por el comportamiento de Ande. Aunque la relación entre ellos ya había terminado, y ambos habían declarado que seguirían siendo amigos y se guardarían un cariño mutuo, al parecer, Kerem aún guardaba un cierto afecto y respeto hacia su expareja, ese tipo de afecto que se tiene a alguien que ha sido muy importante en tu vida, y este intercambio de mensajes, esta nueva relación de Ande, lo habría tomado por sorpresa y le habría dolido profundamente, como un puñal en el corazón. Algunos incluso aseguran, y aquí es donde la cosa se pone más jugosa, que Kerem habría expresado su descontento de manera privada a través de mensajes directos a Ande, mensajes que, según cuentan, no fueron precisamente amables y cariñosos, sino que estaban cargados de reproches y recriminaciones, pero que ella, por alguna razón que todavía desconocemos, no habría respondido a sus reclamos, lo que habría aumentado aún más la tensión entre ellos, y habría encendido aún más la furia de Kerem. Ahora, claro, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, estos son solo rumores, chismes, especulaciones, y hay que tomarlos con pinzas, no hay nada confirmado, ni ninguna declaración oficial por parte de los protagonistas, pero lo cierto es que la situación es bastante delicada y la tensión en el ambiente, tanto en el virtual como en el real, se puede cortar con un cuchillo. Los fans de Anker están divididos, algunos se niegan a creer que Ande haya podido hacer algo así, y la defienden a capa y espada, argumentando que tiene derecho a ser feliz, mientras que otros la han borrado de su lista de personas favoritas y no quieren saber nada de ella, la han tildado de traidora, de ingrata y de todo lo que se les ocurra. Las redes sociales, como ya les dije, son un hervidero de comentarios, especulaciones, insultos y teorías conspirativas que no hacen más que alimentar la polémica, y nadie parece tener la respuesta correcta, la verdad absoluta, a este gran escándalo. Y mientras tanto, Ande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de esta telenovela de la vida real, se mantienen en silencio, sin dar declaraciones que aclaren o empeoren la situación, dejando que el fuego siga ardiendo, permitiendo que las especulaciones sigan corriendo y que los rumores sigan creciendo como una bola de nieve. Este escándalo, mis queridos amigos, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha dejado claro que aunque las novelas, las películas y los cuentos de hadas nos hagan soñar con amores perfectos, con finales felices y con parejas que viven juntas para siempre, la vida real es mucho más complicada y las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, las que nos hacen creer en el amor verdadero, pueden terminar de la noche a la mañana, sin dar ninguna explicación. Y lo que es peor, a veces las rupturas, en lugar de traer paz y sanación, solo abren heridas que tardan mucho en cicatrizar, que dejan cicatrices profundas, y que a veces nunca terminan de sanar. Y este caso, al parecer, es un ejemplo perfecto de ello, una muestra de cómo el amor puede convertirse en odio, y cómo los sueños pueden transformarse en pesadillas. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál fue ese intercambio de mensajes que provocó tal revuelo? ¿Qué se dijeron Ande y el misterioso actor que desató la tormenta? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, ya que la información que atrás cendido es bastante vaga, confusa y contradictoria. Se sabe que Ande habría estado intercambiando mensajes a través de una red social, algunos dicen que fue Instagram, otros que fue Twitter y otros incluso que fue una plataforma de mensajería instantánea menos popular, con un actor, cuya identidad, como ya les dije, se mantiene en secreto como si se tratara de una misión de alto secreto. Algunos dicen que los mensajes eran inocentes, una simple conversación amistosa, un intercambio de saludos y comentarios triviales, mientras que otros aseguran que eran mensajes coquetos, llenos de segundas intenciones, de miraditas virtuales y de insinuaciones que harían sonrojar al más descarado.
Y aquí es donde entra en juego la interpretación que cada uno le quiera dar, la perspectiva desde la que miremos el asunto, y es que, como todos sabemos, las palabras pueden ser interpretadas de 1000 maneras diferentes. Los fans de Anker, que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo, que aún guardan la esperanza de una reconciliación, ven en este intercambio una traición, una puñalada por la espalda a la memoria de su pareja favorita, a todo lo que vivieron juntos, a todos los sueños y las ilusiones que compartieron. Para ellos, Ande no tiene derecho a rehacer su vida, al menos no tan rápido, y menos con alguien que no sea Kerem, que para ellos sigue siendo el único hombre que merece el amor de la actriz. Y eso es lo que más les duele, que Ande haya seguido adelante, que haya olvidado, o al menos lo parezca, todo lo que vivió con Kerem, que haya pasado página tan rápidamente sin mirar atrás. Y esto ha generado una ola de críticas y ataques hacia la actriz, que no parece tener fin, y que se ha convertido en una verdadera caza de brujas virtual. Pero también están los que defienden a Ande, los que creen que tiene derecho a rehacer su vida, a buscar la felicidad donde le plazca, sin tener que pedir permiso a nadie, y que nadie tiene el derecho de juzgarla o criticarla por ello, que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones. Para ellos, Ande es una mujer libre e independiente, fuerte y empoderada, que no tiene que dar explicaciones a nadie sobre sus decisiones y que merece ser feliz, independientemente de lo que piensen los demás, sin tener que vivir a la sombra de su expareja. Y esta división de opiniones ha creado un ambiente de polarización en las redes sociales, donde los ánimos están más caldeados que nunca, donde los insultos y las acusaciones vuelan como misiles, y donde parece que ya nadie es capaz de dialogar de forma civilizada. Y es que en estos casos, siempre hay dos versiones de la historia, y cada uno elige creer en la que más le conviene, en la que mejor encaja con sus propios prejuicios y con sus propias emociones. Lo cierto es que independientemente de quién tenga la razón, o de si es que hay una sola verdad, Ande y Kerem están en medio de una tormenta mediática que parece no tener fin, un verdadero huracán que amenaza con destrozarlo todo. Los medios de comunicación, esos buitres de la información, han aprovechado la situación para alimentar aún más el fuego publicando noticias, especulaciones, rumores, teorías conspirativas y todo tipo de comentarios que no hacen más que aumentar la confusión, la tensión y el drama. Y los fans, por su parte, siguen divididos debatiendo acaloradamente sobre quién tiene la culpa, quién es el bueno y quién es el malo de la película y quién merece ser defendido a capa y espada, como si se tratara de una guerra santa. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto, de este gran drama que se está desarrollando ante nuestros ojos? Bueno, en primer lugar, que las relaciones, incluso las más públicas y mediáticas, las que vemos en las pantallas de televisión, son asunto de dos personas y que nadie más, ni siquiera los fans más devotos, tienen derecho a opinar, a juzgar, a meterse en medio o a criticar las decisiones que toman. En segundo lugar, que el amor, aunque sea de telenovela, no siempre es eterno, no siempre dura para siempre y que a veces las historias de amor, aunque nos gusten mucho, aunque nos hagan soñar con un final feliz, llegan a su fin, sin que podamos hacer nada para evitarlo. Y por último, que los fans, por mucho que quieran, admiren y defiendan a sus ídolos, deben recordar que son personas de carne y hueso, con sentimientos, con vidas propias, con errores, con aciertos y con derecho a equivocarse y que merecen respeto, consideración y comprensión, sin tener que vivir bajo la presión constante de las expectativas de los demás. Y es que a veces los fans olvidamos que nuestros ídolos no son personajes de ficción, que no son muñecos que podemos controlar, que son personas reales, con defectos y virtudes, y que tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a rehacer su vida y a tomar las decisiones que consideren mejor para ellos, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y aunque nos duela verlos sufrir, o verlos hacer cosas que no nos gusten, debemos respetar su libertad y su autonomía, sin juzgarlos ni criticarlos por ello, porque al final del día, son ellos los que tienen que vivir con sus decisiones y no nosotros. Y este caso de Ande y Kerem es un claro ejemplo de ello, una muestra de cómo el fanatismo puede nublar el juicio y de cómo a veces nos creemos con derecho a opinar sobre la vida de los demás. En fin, mis queridos cinéfilos, este ha sido el chisme del día, el escándalo que está sacudiendo al mundo del espectáculo turco y que nos ha dejado con muchas preguntas, pocas respuestas y una gran necesidad de seguir indagando y especulando. Un chisme que nos ha demostrado, una vez más, que el mundo del espectáculo es un torbellino de emociones, sorpresas y escándalos que no deja de sorprendernos, que cada día nos trae nuevas noticias y que siempre nos mantiene al borde del asiento. Y nosotros, como buenos observadores de la vida,
como verdaderos adictos al chisme y como comentaristas profesionales de la vida de los demás, seguiremos aquí, analizándolo, desmenuzándolo y comentándolo, para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle de este gran drama de la vida real. Ahora, para ir cerrando este vídeo, que ya se está haciendo un poco largo, quiero recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, para que no se les escape nada. Hemos visto cómo un simple intercambio de mensajes en redes sociales, un par de palabras virtuales, ha desatado una tormenta mediática en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos de Turquía. Hemos visto cómo los fans de Anker se han dividido, entre los que defienden a Hande argumentando que tiene derecho a rehacer su vida, y los que la critican sin piedad, acusándola de traición y de ingratitud. Hemos visto cómo los rumores de la furia de Kerem, de su enojo y su decepción, han aumentado la tensión en el ambiente y han alimentado aún más la polémica. Y hemos visto, en definitiva, cómo la vida real, la que vivimos todos los días, a veces puede ser mucho más dramática, más intrigante, más emocionante y más dolorosa que cualquier telenovela, que cualquier guión de cine. Y como siempre, quiero agradecerles de corazón, con todo mi cariño, por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del chisme, el entretenimiento y la farándula. Su apoyo es fundamental para nosotros, su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, lo que nos impulsa a seguir investigando los chismes más jugosos y lo que nos da fuerzas para seguir adelante con este canal. Y no olviden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que déjenos saber qué les pareció este vídeo, cuál es su opinión sobre este escándalo, si creen que Hande hizo bien o mal, si se ponen de parte de Kerem o si la defienden a ella. Y qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Nos encanta leer sus comentarios, saber su opinión y conocer sus puntos de vista, así que no se queden con la duda y exprésense con total libertad. Y para finalizar, pero no menos importante, los invito a que nos sigan apoyando, dándole like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que disfruten de un buen chisme, y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho, porque aquí no nos guardamos nada. Recuerden que activar la campanita es muy importante, ya que de esa manera recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así no se perderán ninguno de nuestros chismes, ninguna de nuestras noticias y ningún de nuestros escándalos. Y recuerden también que el mundo del espectáculo es un lugar impredecible, volátil y lleno de sorpresas, así que estén atentos a nuestro canal para estar al día con todas las novedades y los chismes más jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos, que tengan un excelente día y hasta la próxima, no sin antes decirles que los quiero un montón. Chao, chao.